incide en la agenda pública. Como pregunta, ¿participa en la construcción de política pública? Muy buenas tardes tengan todos los presentes en este foro. Muy buenas tardes tenga todo el público en general, compañera polemista, muy buenas tardes. Mi nombre es Racek Martínez Camacho y es para mí un honor poder representar a la voz joven del estado, del hermoso estado de Veracruz. Para mí también un honor poder debatir un tema tan controversial para la agenda y el argot político público actual de México, como lo es la participación del joven, y si éste de verdad incide en la construcción de política. A tono con el artículo primero, fracción primera, de la ley promulgada en el año 2000 por el en aquel entonces presidente Ernesto Zedillo, justo antes de ser la silla presidencial, establece, y quiero hacer énfasis en esto para poder debatir sobre este marco, establece que es joven mexicano aquel ser humano nacido en México o nacionalizado que parte de los 12 a los 29 años. Quiero comprender esto por joven para poder estar en el mismo marco, para poder unificar criterios y poder tener un debate ameno. Es así como quiero partir para debatir este tema. El joven en México, a lo largo de los años, se ha encargado de demonizar al gobierno mexicano, diciendo que este no lo toma en cuenta. A lo que yo me pregunto, entonces, ¿qué estamos haciendo en este foro los 32 debatientes provenientes de los otros estados? Me pregunto yo, porque yo estoy seguro que la opinión que tenemos cada uno de los debatientes no se va a quedar únicamente en estas 4 paredes, en este bello foro, sino que saliendo de este concurso, de verdad va a ser implementada por esos gobernantes, por los administradores de nuestro erario público que yo respeto y yo admiro, va a ser tomada en cuenta por ellos para construir una nueva política. ¿Saben por qué? Porque la nueva política es nuestra política. Pero argumentando mejor y en materia de leyes, me remito a citar también o a poner en evidencia los programas Pacto por México y Construyete México, que entre todas sus visiones a futuro tienen como primordialidad a los jóvenes, y tienen como primordialidad a los jóvenes, siendo estos, como lo digo, ya no solo el futuro de México, sino el presente de esta nuestra bella nación, siendo el joven el que en un futuro va a ser el que dictamine las leyes que nos van a regir a nosotros como los futuros ciudadanos de México. Es por eso que no comprendería de qué manera podríamos argumentar que los jóvenes no estamos construyendo política pública, cuando es sabido que Naucalpan es el primer municipio que promueve y que invita a que su cabildo sea cubierto totalmente por jóvenes ciudadanos mexicanos que marcan la edad que anteriormente cité. No entiendo cómo es posible que hay gente que dice que el joven no construye política pública, cuando el proyecto Construyete México y Pacto por México, en vinculación con los otros proyectos que toda Iberoamérica ha desarrollado, promueven efectivamente eso, la promoción de la política pública construida por ni más ni menos que el joven en sí. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Isela Cano, soy del estado de Durango, mi edad es actualmente de 16 años, agradezco el espacio que se nos brinda como jóvenes, saludo a mis compañeros debatientes, a mi compañero contrincante y a los miembros del jurado calificador. El tema que nos concierne a debatir, lo doy a conocer, como ya se mencionó, es si la participación juvenil actual incide en la agenda pública, participa en la construcción de la política pública. Como ya se ha mencionado, actualmente existen 38.2 millones de jóvenes, dato que da el INEGI. Pero lo que nos concierne aquí, la participación juvenil, ¿sí incide en la construcción de la política pública? Una política pública conlleva una metodología que puede ser flexible o estricta según la situación que esté dada, que tiene como fin resolver problemas que nos conciernen al pueblo. Debe ser una metodología estricta para que cumpla con los fines. Aquí el problema es si como jóvenes se nos tome en cuenta. Existen espacios para los jóvenes, pero el problema es que si al momento de formular una política pública se tomó la opinión directamente del joven, mi postura es totalmente en contra. La participación juvenil actual
no participa en la construcción de una política pública. Hay otros factores predominantes que hacen que el sector juvenil no se vea tan influyente en lo que concierne la política pública. Más bien se toma rangos más elevados de edad, porque muchas veces se considera al joven que aporta ideas que para nosotros son innovadoras, pero la experiencia en veces puede más que el argumento de ellos, de nosotros. Es por ello que desde este estrado reafirmo mi postura en contra. Nosotros, como jóvenes, no tenemos la oportunidad de participar en una construcción de política pública. Y si la tenemos, nuestras propuestas no son implementadas al máximo. La compañera polemista únicamente divagó sin mostrar prueba fehaciente de lo que ella afirma. Me permito citar la frase famosa del emperador Napoleón Bonaparte, que dice así: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si algo nos ha enseñado la lógica, la ciencia y la historia por ellas mismas, es que el joven desde tiempos remotos tiene ese deseo de participar en la pública, ese deseo más que nada de ser escuchado por sus mayores, ese deseo de que se les sea tomado en cuenta. Claro está el ejemplo que estamos aquí reunidos para debatir temas, los cuales están construyendo actuales políticas públicas en el México que actual vivimos. Para citar ejemplos, como lo dije antes, me permito citar los nombres de Rafael Rodríguez y Fernando Valdés, que actualmente participan en el Cabildo de Naucalpan. Y como lo digo, ellos dos son los que están promoviendo que este cabildo sea conformado única y exclusivamente por jóvenes que comprenden de 12 a 29 años. Yo me pregunto y lanzo esta pregunta al aire y a mi compañera polemista: si un cabildo está completamente formado de jóvenes, ¿acaso ellos no están promoviendo política pública dentro de donde están rigiendo? Y mejor aún, me permito citar admirablemente a Rubén González Reynosa, que ya forma parte no únicamente del Parlamento Mexicano de la Juventud, sino a nivel Iberoamérica. Ante esto, yo no entiendo cómo es que los jóvenes no promueven la política pública. Mencioné desde un principio que Iberoamérica, en materia de juventud, está trabajando en conjunto para que el joven sea tomado en cuenta. Brasil, por su cuenta, ha creado ProUni, Colombia, Valle de Cauca, Chile, Casas Integrales, Costa Rica, el programa Avancemos. Todos estos programas, por citar únicamente algunos de los tantos que puedo citar, conciernen y tienen como primordialidad al joven, y no únicamente al joven y sus oportunidades, y no únicamente al joven tratado en materia de legalidad, sino el joven como eje rector de todas sus leyes, el joven como eje rector de lo que ellos proponen. Con tus argumentos únicamente acudiste a lo que mencioné en mi primera intervención, que es demonizar al gobierno, que es tachar al gobierno de omisor, de que no hace caso a lo que estamos proponiendo los mexicanos jóvenes. Pero entonces yo me pregunto, si los jóvenes únicamente se van a encargar de criticar y demonizar al gobierno, ¿a dónde vamos a llegar? Lo dijeron en el último encuentro iberoamericano de la juventud, que es tiempo de que los jóvenes dejemos la protesta y comencemos la propuesta que lamentablemente no he escuchado de mi compañera polemista. Es por eso que hoy me manifiesto ante ustedes a favor de que estamos creando política pública, y mejor aún, me manifiesto ante ustedes con el deseo de que se nos siga siendo tomado en cuenta, con el deseo de que, como lo dije en un principio, lo que estoy diciendo hoy delante de ustedes, delante de ti, compañera, no se quede encerrado en estas cuatro paredes, que saliendo de aquí cada uno se lleve en conciencia lo que no solo yo, lo que los 32 debatientes queremos decirles hoy, porque nuestras palabras no están vacías, porque nuestras palabras tienen algo, tienen sentido. Lo dijo Tácito en algún momento: un país lleno de palabras o de leyes que no se cumplen es un país corrompido, y las leyes o las palabras, si no se cumplen, sirven para esto, compañera debatiente, para nada. Es cierto que el joven tiene interés por la política. El ejemplo es que estamos nosotros aquí como jóvenes. Estoy de acuerdo. Pero entrar en comparaciones con personas que has mencionado, con países, es también tomar en cuenta que el contexto en el que ellos se desarrollan y entre los que tienen los países, geográficamente, culturalmente, ideológicamente y políticamente, puede haber un abismo en comparaciones en lo que es México. Hay que tener en
claro que una cosa es que nosotros participemos y otra cosa es que se lleve a cabo nuestras propuestas. Las políticas públicas generalmente se definen desde el punto de vista de la decisión del gobierno si se aplica o opta por aplicarlas. Entonces no significa que yo no esté proponiendo nada. Estoy dando mi postura en contra de que nosotros como jóvenes, no te estoy diciendo si participamos o no, estoy diciendo que la construcción de la política pública a nosotros no se nos toma en cuenta, no se nos incide en la decisión del gobierno de aplicarla o no. Nosotros damos nuestros puntos de vista. Es otro rollo si se aplica o no se aplica. ¿Qué es lo que hace falta en nuestro país? Para comenzar, que la participación juvenil esté en primer plano. Esté en primer plano, apenas estamos comenzando en hace apenas 3 años en que la participación juvenil está a flote. Antes se nos consideraba con conocimientos previos, pero realmente no teníamos voz ni voto. No hay que entrar en falacias, no hay que entrar en si lo que pudo ser y lo que no fue. Lo que dijo, lo que pasó allá, estamos en México, estamos hablando de lo que nos concierne en este momento, estamos hablando de lo que hay que hacer para mejorar el rumbo del país. La participación juvenil actual no incide en la agenda pública, no participa en la construcción de una política pública. Lo reitero y lo afirmo desde este estrado. Hay que proponer o hay que mejorar el sistema de la política pública y el sistema como jóvenes para que haya una mayor participación y para que sea de una manera eficaz, que sea de una manera eficiente, de que nuestra voz ahora sí tenga voto, de que ahora sí se aplique. No lanzar propuestas al aire y que se esfumen. Hay que buscar que los que tienen el poder las escuchen y no solo las escuchen, sino que también las apliquen. Muchas gracias, compañera polemista, por seguir deambulando, sin dar dato fidedigno alguno o argumento exacto alguno que nos diga que usted tiene razón. Pero bueno, dice que la política joven no está siendo vista en primer plano. Creo que eso es lógico, dado que el 22.3% de los jóvenes muestran interés nulo en la política y el 38% dice no estar interesado en verla. Pero bueno, esto es algo que yo no quiero, debatir, puesto que lo que yo quiero debatir es que a los jóvenes que sí mostramos interés alguno, que si te das cuenta de mis cifras, es más del 50%, se han tomado 50, como tú lo dices. Dices que tiene 3 años que la política pública juvenil está a flote. Bueno, entonces me pregunto yo qué pasó hace 9 años, cuando el actual gobernador de Chiapas, Velasco Cuello, fue elegido a su primer cargo, siendo joven como nosotros, comprendiendo aún de los 12 a los 29 años. Me pregunto yo, entonces en su periodo como funcionario público, ¿no creó política pública? ¿No creó política pública siendo joven? Esta es mi última participación y con esto busco concluir y busco hacer conciencia, como lo dije, en cada uno de ustedes, en cada uno de mis compañeros y en cada uno del público. ¿Por qué? Porque este es un tema que nos concierne a ti, a mí y a todos los debatientes. Es un tema que nos concierne a todos los jóvenes y es un tema que el argot público en ocasiones evade, pero es un tema que si no se trata ahora, México seguirá igual o peor a futuro. ¿Por qué? Porque como lo dije, el joven es la semilla ya sembrada, que en un futuro será la que dé frutos para nuestro México. Mi opinión no se va a quedar encerrada en estas 4 paredes, tu opinión tampoco, la opinión de mis compañeros polemistas tampoco, y no lo creo, como lo dije, estoy seguro, la opinión de nosotros va a ser tomada en cuenta. Dices que la política pública juvenil no existe o es nula. Bueno, te pregunto yo, compañera polemista, ¿no está usted enterada de los llamados cabildos juveniles, que como su nombre lo menciona, son cabildos conformados completamente por jóvenes, que son consultados por las autoridades municipales para poder crear política pública en esta, y mejor aún, poder crear proyectos a nivel estatal y por qué no a nivel nacional en algún futuro, me pregunto yo? Esto no es crear política pública, entonces ¿qué es? Únicamente quiero concluir mi argumentación diciendo que con los jóvenes todo y sin los jóvenes absolutamente nada. Para la elaboración de las políticas públicas se deben de estipular 6 pasos. 1. Identificar y definir los problemas, percibir la problemática actual o futura, seleccionar soluciones, establecer objetivos o metas, seleccionar los medios e implementar. ¿A qué voy con estos
espacio. Con esto voy a que la construcción de una política pública desarrolla el crecimiento de un país. Si nosotros como jóvenes apoyamos una política pública, el país tiene que crecer, su nivel tiene que aumentar. Por eso, sin propuesta no hay debate, yo propongo mayor participación de los jóvenes, pero con comités juveniles para la creación de una política pública, pero que sea realmente eficaz. Que los jóvenes sean los que tengan el voz y el voto, dejando a un lado lo económico, que lo influyente, el poder, dejando de un lado de eso. Que nosotros como jóvenes creamos un comité para la construcción de una política pública, para preocuparnos nosotros por nuestros derechos, para preocuparnos y hacernos valer por las situaciones actuales que conciernen a los jóvenes.